Estamos a pocos días de conmemorar la fundación de Quito, 489 años. La historia de esta ciudad se remonta a los primeros habitantes que poblaron las regiones orientales de este distrito. Estamos hablando de 1030 antes de Cristo. En el sector El Inca, si bien existen restos arqueológicos que demuestran que esta ciudad estuvo poblada durante muchos siglos, resulta se desconoce el momento exacto de la fundación de Quito. Más adelante, con la llegada de los incas, Quito se convertiría en una ciudad importante de la zona norte del Tahuantinsuyo y tras la destrucción del Tomebamba se transformó en la segunda capital del imperio inca. Esto estamos hablando del 6 de diciembre de 1534. La ciudad sería conquistada por españoles durante la colonia. Sería el centro político del actual Ecuador, la segunda ciudad en ser fundada en este territorio ecuatoriano y desde aquella época la capital y principal urbe de la nación. Hablemos de la época prehispánica. En la época prehispánica, las investigaciones arqueológicas señalan que en las faldas del cerro Ílalo se encontraría el primer asentamiento humano en los Andes, centro-norte del Ecuador. En la década de los años 70, las excavaciones ofrecieron 80.000 artefactos líticos, la mayoría de estos de obsidiana, lo que esto revelaría que esta materia prima fue altamente demandada en los primeros milenios de adaptación del hombre a los valles y páramos andinos. Este material en gran parte son herramientas para cortar, raspar, perforar y puntas de flecha. Estos utensilios, este utilaje lítico que el hombre temprano del Ílalo nos sugeriría que vivía de la cacería y la recolección. El huevo en los páramos del Antisana, en los sectores como digo, el Mulumica y el Quiscatola. Se han identificado evidencias de ocupación humana en época temprana. Se deduce que los cazadores del valle subían a los yacimientos de esta obsidiana, lo que les obligaba a ocupar cuevas y abrigos rocosos del páramo. El Inga pertenece al periodo paleolítico o paleoindio, que corresponde al estadio cultural de caza, pesca y recolección. Los estudios de Robert Bell determinaron que una antigüedad de 7080 años antes de Cristo. Posteriores investigaciones, según las dataciones de estas obtenidas por hidratación de obsidiana, nos dan más o menos unos 10.300 años antes de Cristo. Hablemos del periodo formativo. El sitio arqueológico denominado como Cotocollao, un barrio acá en el norte de Quito, localizado en el actual barrio, fue descubierto por el propio padre Porras de la Universidad Católica en el año 1973, hace unos 50 y pico de años. Luego se estudió de un estudio sistemático. Cotocollao resulta ser hasta el día de hoy el asentamiento mejor conocido de este periodo de la sierra, el más ampliamente estudiado y con datos de cronología bastante seguros. La subsistencia estaba asegurada por el cultivo del maíz. Aparte de esto, otros productos como la quinoa, el choclo, la calabaza, entre otros.
Esta dieta la complementó con la cacería, siendo muy importante la presencia del venado, el conejo y los camélidos. Otras costumbres muy bien registradas en este sitio se relacionan con la vida ceremonial y funeraria. El material cerámico de Cotocollao tiene una afinidad en cuanto a estilos y decoraciones con las culturas formativas de la costa, sobre todo con la chorrera y la machalilla. Lastimosamente, esta civilización desapareció debido a las erupciones del llamado volcán Pululagua, ¿sí? Acá muy cerquita. Hablemos ahora de desarrollo regional e integración. ¿Se acuerdan del FONSAL? Que el FONSAL es el Fondo de Salvamento. Y el Banco Central del Ecuador han llevado a cabo diversos proyectos de investigación al respecto que han develado hallazgos importantes. Al parecer, el sitio Quito, o llamado como Quitua o Quitu con K, ha sido habitado a lo largo de los milenios. Sin embargo, no ha existido un poblamiento continuo, por ello es muy difícil dar continuidad al panorama histórico de la ciudad. El Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, tenemos por acá, se encuentra localizado en el sector este del noroccidental de la zona de la ciudad de Quito, entre las avenidas Occidental, América y Mariana de Jesús. Esta cubre un área de 32 hectáreas en las cuales se ha descubierto a partir del año 2001 una gran cantidad de restos aborígenes del periodo prehispánico, especialmente aquellos de carácter arqueotónico o arquitectónico, perdón, de este lugar estaría atravesado por una quebrada de nombre homónimo, lo que esto se originaría en los flancos occidentales del volcán Pichincha. Rumipamba es un emplazamiento cuyos vestigios corresponden a diversos periodos arqueológicos muy tempranos. Hablemos del Reino de Quito. El Reino de Quito, por su parte, uno de los capítulos más, digámoslo así, controversiales en la historia capitalina es el que se relaciona con esto, ¿no? Reino de Quito, mencionado por el padre jesuita Juan de Velasco en su historia publicada en el siglo XVIII. En ella se habla de un reino mítico conformado por las etnias Quitu y Caras. Si bien las actuales evidencias arqueológicas nos ayudan a entender que un reino de las características que describe este personaje no fue posible si es que sabemos que una importante confederación como la Quitus se asentaría en las laderas de Pichincha y hablaron la zona o habitaron la zona a la llegada de los incas. Esto es lo que se sabe. El imperio inca, para esta región parecería haber tenido una importancia desde el punto de vista sagrado. La geografía de la ciudad era diferente a la que hoy conocemos. Los investigadores revelan que gran parte de esta zona que hoy ocupa el centro histórico fue ocupada en tiempos del Incario. Hacia el norte se encontraba la laguna esta de Iñaquito y hacia el sur estaba la laguna del Turubamba. De la montaña sagrada descendían numerosas quebradas, muchas de ellas de las cuales alimentaban a la población con sus manantiales y chorreras, y dentro de la cosmovisión incaica el jaguar jugaba un papel muy protagónico por ser considerado como el animal más fuerte y por ello asociado con el fuego y la fuerza. De allí es la razón por la cual la mayoría de las ciudades incas tenían la forma de felino. ¿Qué más contar? Que las investigaciones revelarían que gran parte de esta zona que hoy se halla
asentado en este centro histórico fue ocupada en tiempo del incaico o del incario. La forma de la ciudad se asemejaba tanto al jaguar, símbolo sagrado para aquel pueblo, razón por la cual la mayoría de las ciudades incas tenían la forma de felino. Interesante. Los límites de la ciudad incaica de sur a norte eran la forma del Yapirac, o también conocido como Shunguloma, hoy en día llamado Panecillo, donde se encontraba el Templo del Sol, hasta la toma del Guanacauri, hoy barrio San Juan, donde estaba el templo este de la luna. De este oeste se extendía entre el Pichincha y la Loma del Chimbía. Debajo del actual convento franciscano se encontraba el Palacio de Huayna Cápac y en la Plaza Grande el Palacio de Atahualpa. El Asilahuasi o Templo de las Escogidas, ubicado hoy por hoy en el actual convento de Santa Catalina. La conquista inca de esta región fue iniciada por Túpac Inca Yupanqui, hijo de Pachacútec, el fundador del imperio incaico, y fue Huayna Cápac, hijo del primer inca que estableció su resistencia en tierras de Tomebamba, la actual ciudad de Cuenca. Bien, la historia de Quito se remonta a los primeros habitantes que poblaron estas regiones orientales del distrito alrededor del año 1930 a.C., en el sector este del Inca. Si bien existen restos arqueológicos que demuestran que la ciudad estuvo poblada durante muchos siglos atrás, se desconoce propiamente, como dije al principio, el momento exacto de su fundación. No hay datos. Fundación del asentamiento, no, fundación y asentamiento definitivo de esta San Francisco de Quito. Resulta y acontece que la fundación, debido al pronto arribo de Pedro de Alvarado a la región esta de Bahía de Caracas y Puerto Viejo, por ello, para evitar mayores contratiempos, el 15 de agosto de 1534, Diego de Almagro, se ubican, urgido por el tiempo, fundó la ciudad, Santiago del Quito, o de Quito, en las planicies de Riobamba. De esta manera tomó posesión de las tierras para la jurisdicción de Francisco Pizarro, y esta actitud truncó las ambiciones de Alvarado, quien obligatoriamente tuvo que pactar con sus compatriotas. Días después, en el mismo sitio de Diego de Almagro, fundó una ciudad llamada Santiago de Quito el día 28 de agosto de 1534, y aquí ocurrió lo que varios historiadores llamarían la fundación a distancia de San Francisco de Quito. La ceremonia incluiría la formación del ayuntamiento o cabildo colonial de la nueva villa, con la juramentación legal de 2 alcaldes y 8 regidores. Al escribano Gonzalo Díaz le correspondería dar fe del solo ejecutado del acto. Después de 3 meses y días del ceremonial que estuvo a cargo de don Diego de Almagro en las inmediaciones de Riobamba, el teniente de gobernador don Sebastián de Benalcázar confirmaría y ejecutaría la fundación de esta mencionada San Francisco de Quito sobre las ruinas que dejó Rumiñahui, y aquello que fue el día domingo 6 de diciembre de 1534. Al practicarse este acto, se ratificó a las autoridades del nuevo cabildo, compuesto de regidores y alcaldes, como decía, que ya se habían agrupado en este mes de agosto. De igual modo, se realizaron otros requisitos legales, como el trazo de la nueva ciudad. Por ello, insisten en que se dé forma indiscutible. Don Sebastián Moyano de Benalcázar, llamado Sebastián de Benalcázar, fue el auténtico ejecutor e instalador de la villa de San Francisco de Quito, y su episodio consistiría en un incuestionable asentamiento, pero
la historiografía ecuatoriana, por la costumbre de ciertos historiadores, se lo consideraría pues fundador de la ciudad de Quito. Deseoso de que su labor no se interrumpa, Sebastián de Benalcázar supervisó el trabajo del nuevo cabildo, corporación que hizo el empoderamiento de los vecinos de la villa y el trazo de la misma. En igual forma, vigiló la construcción del templo provisional, el reparto de solares y otras labores que asegurarían el nacimiento de la naciente villa, que al paso del tiempo sería la floreciente ciudad capital que hoy conocemos y sede político-administrativa de la Real Audiencia de Quito. Documentos asegurarían que los primeros vecinos de la villa de San Francisco pues de Quito sumarían 205, incluyendo las autoridades, el mismo Sebastián mismo de Benalcázar y dos esclavos más negros, Juan de Ampudia y Diego de Tapia, fueron los primeros alcaldes, y en tanto que Pedro de Bueyes, Pedro de Añasco y Rodrigo Núñez, Juan de Padilla, Alonso Hernández, Diego Martín de Utreras, Juan de Espinosa y Melchor de Valdés, ellos trabajarían como regidores. Continuando con la historia, el cabildo de la villa de San Francisco de Quito efectuaría el empoderamiento de los vecinos y ordenaría el alarife que hiciera el trazo de la ciudad, y este funcionario demarcaría las calles acorde a esto alrededor de la plaza pública que ahora es donde se encuentra la Plaza de la Independencia. El día 20 de diciembre de 1534 se repartirían los solares para que estos vecinos iniciasen la construcción de sus viviendas y casas. Asimismo se inauguraría el cabildo quiteño, acordó que se acordaría que se construyera un templo provisional y que en las afueras de esta ciudad existiría pues el grande y común espacio denominado ejido, el Parque Ejido. Cada vecino recibiría pues una extensión importante de terreno para su estancia. En la época hispánica, comprendida entre 1534 a 1808, en el momento en que llegó pues los españoles al Tahuantinsuyo, el imperio inca se encontraba en plena guerra civil provocada por la pugna de poder entre Atahualpa y su hermano Huáscar. El primero defendería pues su hegemonía desde Quito y el segundo desde el Cusco, en Perú. Atahualpa resultaría vencedor e hizo asesinar a su propio hermano. Sin embargo, en 1533 Atahualpa fue capturado y ejecutado por los españoles. Fin. La conquista española de los Andes septentrionales fue motivada principalmente por el rumor de que en Quito, acá se encontraría el tesoro de Atahualpa. Se formarían dos expediciones posteriores en su búsqueda. La primera, la de Pedro de Alvarado, a través de la cordillera occidental, y la otra de Sebastián de Benalcázar, que este último, el que conseguiría llegar primero, y quien además el día 6 de diciembre de 1534 fundaría la ciudad, San Francisco de Quito, junto a las faldas orientales del volcán Pichincha, la ciudad que fue fundada sobre las cenizas, pues días antes Quito fue incendiada por el general inca Rumiñahui con el objetivo de que los españoles no la encontraran o no dieran con ella. En agosto, la ciudad había sido fundada por Diego de Almagro, el ser al sur del actual emplazamiento con el nombre de San Francisco de Quito. La urbe fue establecida con aproximadamente 200 habitantes. Inmediatamente se señalarían los límites y se establecería el cabildo, se repartieron solares y se delimitaron áreas comunales. La fundación de la ciudad en este sitio parecería haber respondido más a que más que nada a razones estratégicas, a pesar de su topografía accidentada. Su ubicación en una meseta presentaba ventajas sobre los valles aledaños
de junto más propicios para el desarrollo urbano, y este último factor fue también el que primó en la determinación del lugar por parte de los pueblos originarios. Aproximadamente 7 años después de este hecho de la fundación de Quito, Francisco de Orellana partiría desde esta ciudad en busca del país de la canela, descubriendo el río Amazonas el 12 de febrero de 1542. ¿Qué opina? De este suceso histórico vendría una frase muy conocida que dice: es gloria de Quito el descubrimiento del río Amazonas. ¿Lo has oído? El 8 de enero de 1545, el Papa de aquel entonces, Alessandro Famese, mejor conocido como Pablo III, se fundó la diócesis de San Francisco de Quito el día 29 de agosto de 1563. Felipe II creó la Real Audiencia de Quito. Su jurisdicción abarcaba una superficie 5 veces mayor que la de la actual República del Ecuador. Por todo este pasado se considera a Quito como el núcleo de la nacionalidad ecuatoriana. De aquí la capital, la ciudad colonial, se cubriría de gloria gracias a este esplendor de su arte, al adelanto de la cultura y a su afán misionero y al amor por la libertad. ¡Viva la libertad! Enriquecida por la explotación minera y la producción textil, pudo construirse templos barrocos y mudejeras adaptados con originalidad al ambiente local y a los ornamentos con gran profusión de pinturas y tallas que forman un mundo mágico de innegable valor didáctico religioso. Esta fue la época de la afamada Escuela Quiteña, obra del mestizaje indio y español a inicios del siglo XVII. La ciudad adoptaría un estilo monumental con la construcción por varias misiones católicas de los templos impresionantes de San Francisco, la Compañía, Santo Domingo y la Catedral Metropolitana y la de San Agustín. Fin de la historia.